Según las crónicas recuperadas del diario del suboficial de la 11ª División de Tanques, Helmut Brandt, del 28 de junio de 1941, observaron con horror cómo sus proyectiles rebotaban contra la montaña de acero que avanzaba hacia ellos, tras lo cual un solo disparo de respuesta de un enorme proyectil de alto explosivo literalmente despedazaba sus tanques de vanguardia. Aquella misma montaña de acero era el legendario KV-2, un devastador coloso soviético que se convirtió en la principal pesadilla táctica del ejército alemán en las primeras semanas del conflicto. ¿Cómo logró un tanque de asalto, diseñado para destruir búnkeres de hormigón armado en Finlandia, paralizar por sí solo el avance de divisiones enteras? ¿Por qué su gigantesco cañón de calibre 152 milímetros solo podía disparar de forma segura sobre una superficie plana y exclusivamente desde una posición estacionaria? ¿Y debido a qué caprichosos mecanismos este monstruo de acero asustaba a sus propias tripulaciones tanto como al enemigo? Les recomiendo ver este video hasta el final. Descubrirán el infernal esfuerzo físico que se requería de 6 personas dentro de su estrecha torreta y por qué este temible gigante entró para siempre en la historia como el tanque más intimidante de su época. Comencemos. Hacía tanto frío que el metal se pegaba a los guantes. La dotación de un cañón de campaña apunta el cañón hacia una protuberancia gris en un montón de nieve, una elevación apenas visible incrustada en el hielo y la nieve. En el interior hay un búnker de hormigón armado con muros de 1 metro de espesor. Un disparo. El proyectil va directo al blanco y rebota. Ni una grieta. Solo una nube de polvo de nieve y el sonido sordo del metal contra la piedra. Esto ocurría una y otra vez en el invierno de 1939 y 1940, en el istmo de Karelia, donde el Ejército Rojo asaltaba la línea de fortificaciones construida a conciencia por los ingenieros finlandeses, la línea Mannerheim. La artillería de campaña convencional resultó casi inútil aquí. Los proyectiles rebotaban en el hormigón o dejaban muescas apenas perceptibles en su superficie. La infantería se quedaba tendida en la nieve abierta, bajo fuego cruzado, sin llegar siquiera a las troneras. Los tanques ligeros y medios iban detrás, pero su blindaje no resistía los impactos, y sus cañones no lograban destruir la fortificación ni con una docena de disparos. Aquí entra en escena, por primera vez, otra máquina, el tanque pesado KV-1, llamado así en honor al comisario de defensa Kliment Voroshilov. La campaña finlandesa demostró una cosa con total claridad. La artillería convencional de campaña y contracarro era impotente contra su blindaje. Los proyectiles enemigos simplemente resbalaban sin encontrar un punto débil. Pero el mando se enfrentó inmediatamente a una tarea de otra índole. Un tanque que no se puede penetrar es solo la mitad de la solución. Se necesitaba una máquina capaz de abrirse paso por sí misma, no una sola vez, sino de manera metódica, proyectil tras proyectil, para demoler precisamente aquello ante lo que la artillería ordinaria había fracasado. La respuesta nació en enero de 1940, en medio de la propia campaña, y sonaba casi como una improvisación desesperada. Si un cañón pesado no se puede arrastrar cerca de un búnker bajo el fuego enemigo, hay que montar ese cañón en un tanque. En pocas semanas, esta idea tendría su propio nombre, su propia silueta y una reputación que no olvidarían ni los propios ni los extraños. Una máquina ante cuya presencia el combate se silenciaba por un momento. Pero para comprender cómo de un obús de campaña y un chasis pesado surgió uno de los tanques más extraños de su época, debemos volver a los planos que se dibujaron con terrible prisa. 3 meses. Ese fue exactamente el tiempo que tuvieron los diseñadores de la fábrica Kirov para convertir una idea desesperada en metal. No 3 años de cuidadosos cálculos y pruebas de polígono, sino 3 meses, porque los combates en la línea Mannerheim se libraban en ese mismo instante y cada día de retraso costaba muy caro. No existía una solución ya preparada. Por lo tanto, había que ensamblarla con lo que se tuviera a mano. La base fue el chasis del tanque pesado KV-1, una máquina ya probada en combate
que había demostrado que la artillería contracarro convencional no podía penetrar su blindaje. Casco robusto, suspensión confiable y un motor capaz de arrastrar un gran peso. Era la base adecuada. Pero qué poner encima era una cuestión mucho más compleja. El cañón estándar del KV, uno servía para un duelo contra otro tanque, pero no para abrir en canal 1 metro de hormigón. Y los ingenieros dieron un paso que en el diseño de tanques de la época parecía casi audaz. Tomaron un cañón de campaña en lugar de uno de tanque. Un obús de 152 milímetros modelo M10T, el mismo que antes remolcaban los tractores y que era operado por dotaciones de artillería de campaña, no por tanquistas. Nadie en el mundo había montado en serie un cañón de tal calibre sobre el chasis de un tanque pesado. Era algo parecido a tomar el chasis de una camioneta de carga ordinaria, soldar encima una grúa torre de construcción y luego obligar a todo eso a circular por terreno accidentado. La tarea no era elegante: envolver un voluminoso sistema de artillería con blindaje, encajarlo en una nueva torreta y lograr que toda la estructura fuera capaz de moverse. Aquí es precisamente donde empieza el verdadero coste de la prisa. Cada kilogramo de blindaje necesario para proteger el cañón recaía sobre el anillo de la torreta, el rodamiento sobre el que la torreta se apoya y gira. El obús, con todo su equipamiento, pesaba no como un cañón de tanque ordinario, sino como una pequeña edificación erigida sobre el techo del tanque. Los diseñadores resolvieron un problema: cómo perforar un búnker, y al mismo tiempo, sin darse cuenta, crearon 3 nuevos. Un anillo de torreta sobrecargado que no resistiría un servicio prolongado, una suspensión que trabajaba al límite de su resistencia por el simple peso de la torreta y una tripulación que tendría que domar este coloso en un combate real. Pero en enero de 1940 aún no se pensaba en esto con seriedad. Las pruebas mostrarían el precio del compromiso más adelante. Mientras en los planos nacía una máquina que debía resolver una tarea concreta y la resolvió, la pregunta era otra: ¿qué precio habría que pagar cuando el papel se convirtiera en metal y éste saliera al campo de batalla con un peso superior a las 50 toneladas? Lo primero que sentía una persona al lado de esta máquina no era miedo, era una sensación de pura desproporción física. El tanque, con un peso superior a las 52 toneladas, se elevaba casi 3 metros y 25 centímetros sobre el suelo. Para comparar, esa es la altura de una casa de 2 plantas ordinaria, medida desde el borde inferior de la oruga hasta el techo de la torreta. Esto no es una exageración retórica, era la altura literal de la máquina parada en medio de un campo, junto a la cual el resto de los vehículos parecían de juguete. El blindaje frontal del casco alcanzaba los 75 milímetros de acero laminado. Para visualizar esta cifra, es el grosor de un ladrillo común colocado de canto, solo que en lugar de arcilla cocida, aquí se trataba de acero de aleación laminado a una presión enorme. En el verano de 1941, ningún cañón contracarro estándar de las tropas alemanas penetraba este blindaje a la distancia típica de combate. ¡Fuego! Hay impacto, pero no se ha detenido. Carga otra vez. Estos breves diálogos se repetían en diferentes sectores del frente en las primeras semanas de combate. En los informes de las unidades alemanas surgía una y otra vez una palabra: invulnerable. Pero la verdadera tarjeta de presentación de esta máquina no estaba en su blindaje, sino en el cañón instalado en su tosca torreta. 152 milímetros de calibre, una cifra que en las fuerzas de tanques de la época no se encontraba en ningún otro lugar. Un tanque medio ordinario llevaba un cañón de calibre 50 o a lo sumo 75 milímetros. 75. Aquí se encontraba un arma que hasta hace poco se transportaba en un armón remolcado de la artillería de campaña. El obús modelo M10T. El proyectil rompedor para este cañón, designado con el índice OF-530, pesaba unos 40 kilogramos. Este es el peso de 2 sacos llenos de cemento que debían no solo levantarse sino colocarse con precisión, de forma manual, en el cierre del cañón, en la estrechez de la caja blindada. Y a partir de aquí, una cifra que rompe por completo la imagen de un gigante invencible. La munición de esta máquina
constaba de solo 40 de estos proyectiles. 40 disparos para todo el tanque, cada uno de los cuales debía decidir el destino del combate. El blindaje protegía el exterior de forma impecable, pero lo que se ocultaba dentro de ese blindaje estaba organizado de una manera mucho menos majestuosa de lo que el vehículo aparentaba desde fuera. Por fuera, aire frío y campo abierto. Por dentro de la torreta, un mundo completamente diferente. Asfixia, olor a aceite de motor y metal incandescente. El rugido del motor resonando directamente en la caja torácica. La tripulación de esta máquina constaba de 6 personas: comandante, conductor, apuntador, radiooperador y 2 cargadores, y los 6 debían trabajar en un espacio de tamaño apenas mayor que el de un armario promedio. Un cañón de tal calibre no se cargaba de un solo movimiento. El sistema de carga era por separado, lo que significa que el proyectil y la carga de proyección en la vaina se introducían en la recámara por separado, en 2 acciones distintas. Primero, el proyectil de unos 40 kilogramos. Había que levantarlo de su soporte, girarlo en la estrechez de la torreta y dirigirlo con precisión a la recámara del cañón. Luego, la vaina con la carga de pólvora, otro tirón preciso y tenso. Esto se parece a una mudanza moderna, en la que hay que subir un sofá pesado por una escalera estrecha. Pero multiplique este esfuerzo por el hecho de que ocurre en una caja de hierro al rojo vivo, bajo el estruendo de los disparos, y casi no hay tiempo para la delicha. ¿Listo? ¡Dame otra vaina! ¡Más rápido, más rápido! Según los recuerdos de los tanquistas que sirvieron en esta máquina, para la posición de cargador se intentaba seleccionar a hombres físicamente muy fuertes. A veces se buscaba literalmente entre el personal a quienes antes se dedicaban a la halterofilia o a la lucha. A un soldado de constitución física promedio le resultaba difícil soportar un turno de semejante trabajo. La radiocomunicación existía formalmente, pero el ruido del motor, la vibración del casco y la constante sobrecarga de los sistemas de a bordo a menudo la convertían en una ficción. El comandante podía gritar al micrófono, pero al vehículo vecino solo llegaba un fragmento de frase. Los cargadores lograban acostumbrarse a la estrechez. Sus cuerpos se adaptaban a la carga en unos pocos combates. Pero había en esta máquina un problema al que era imposible acostumbrarse en principio, y no afectaba a los músculos, sino a los ojos. La tripulación de este tanque casi no veía lo que ocurría afuera. El conductor miraba al mundo a través de una estrecha ranura de 2 dedos de ancho. No veía nada más. Por fuera, la máquina parecía una fortaleza inexpugnable sobre orugas. Por dentro, estaba casi ciega. El estrecho visor multilaminado de cristal blindado de la ranura de observación le daba al conductor una imagen tan limitada que a menudo solo notaba un obstáculo al lado del vehículo, cuando la oruga ya empezaba a pasar por encima. Los especialistas que probaron esta máquina calificaron su visibilidad como insatisfactoria, incluso para los estándares de 1940, cuando los requisitos de visibilidad en la construcción de tanques ya eran bastante modestos. Al comandante no le iba mejor. Su puesto se encontraba en la estrechez de la enorme torreta, justo al lado del voluminoso cierre del cañón, y durante la mayor parte del combate solo veía un sector estrecho delante del vehículo. ¿Qué hay a la izquierda? No veo nada. La vista está obstruida por el cuerpo del cañón. Entonces, avísame cuando veas algo. Fragmentos de conversaciones como estos sonaban dentro de esta máquina docenas de veces en un solo combate. En teoría, había una estación de radio en cada ejemplar. Pero en la práctica, el rugido del motor, la vibración del casco con cada disparo y la constante sobrecarga de la red eléctrica de a bordo convertían la comunicación en un conjunto casi inútil de ruidos y fragmentos de palabras. Algunos comandantes asumían el riesgo, abrían un poco la escotilla y se asomaban al exterior para ampliar al menos un poco el campo de visión, exponiéndose al fuego enemigo. La elección era sencilla y cruel: ver y arriesgarse, o quedarse ciego detrás de un grueso blindaje. Era algo parecido a conducir un coche con el parabrisas tapado, del cual solo quedaba una estrecha franja de visión del tamaño de una postal, mientras alguien detrás
golpea continuamente la carrocería con un mazo. El blindaje protegía el exterior de forma casi impecable. Pero precisamente debido a este blindaje, pesado, monolítico y que obstruía la vista por todos lados, la tripulación dejaba de sentir lo que ocurría en los flancos. Una maniobra de flanqueo, un cambio de posición del vehículo vecino, incluso una simple zanja al lado, todo esto escapaba fácilmente del campo de visión. Y lo más peligroso empezaba en el momento en que el mecanismo de giro dejaba de obedecer a la torreta. Porque entonces, la ceguera inmóvil se convertía en algo mucho más grave. El apuntador giraba el volante del mecanismo de rotación y no pasaba nada. La torreta de varias toneladas simplemente no se movía. No era una avería accidental, era una tara congénita de todo el diseño. Cuando se montó el enorme cañón de calibre 152 milímetros en el chasis del tanque pesado y se lo revistió con un grueso blindaje, todo este peso recayó sobre el anillo de la torreta. El peso resultó tan grande que los motores eléctricos de rotación, diseñados para una carga mucho más ligera, apenas lograban funcionar incluso sobre una superficie plana. Y bastaba con que la máquina estuviera en la más mínima pendiente para que los motores simplemente dejaran de poder realizar el giro. ¡Gira la torreta! ¡No va, comandante! ¡Está atascada! ¡Entonces gira todo el casco! Así es exactamente como funcionaba en la práctica. Si el motor eléctrico no podía girar la torreta al ángulo necesario, la única salida era girar toda la máquina de 52 toneladas por completo, una maniobra que en terrenos accidentados podía llevar minutos preciosos. Esta máquina no podía disparar en movimiento en absoluto. Disparar solo era posible desde una parada completa, con un apuntamiento minucioso. Nada de disparos sobre la marcha. Nada de la flexibilidad que se permitían máquinas más ligeras. Y cada disparo realizado añadía una nueva dosis de esfuerzo a la estructura. Un proyectil de unos 40 kilogramos, disparado desde un cañón potente, creaba un retroceso de tal fuerza que repercutía por todo el casco blindado, casi como el golpe de un mazo en toda la máquina a la vez. De tal retroceso, no raras veces se atascaba la propia torreta. A veces también fallaban los componentes de la transmisión. El chasis ya trabajaba al límite de su resistencia. Los embragues de dirección, encargados de la suavidad del giro de las orugas, se sobrecalentaban por la carga constante. En los reductores finales, que distribuían la potencia del motor a las orugas, se rompían los dientes de los engranajes. El mando, al enviar esta máquina al combate, contaba con el efecto, no con la resistencia, y el efecto realmente existía. Pero el precio a pagar era un alto índice de averías, un enorme consumo de combustible y una pesadez que recaía sobre los hombros de la tripulación en cada giro y en cada cambio de posición. Y aquí surge una pregunta que las tripulaciones preferían no formular en voz alta. ¿Qué le pasa a una máquina así si la torreta se atasca no en un polígono de pruebas, sino en medio de un combate real, cuando un cañón enemigo ya la está apuntando? El apuntador de un cañón contracarro apenas lograba ver el fogonazo, no lograba ver nada más. El proyectil para el obús que llevaba esta máquina se llamaba rompedor y tenía la designación OF-530. Con una masa de unos 40 kilogramos, no volaba para perforar limpiamente el blindaje y dejar un agujero regular dentro del tanque. Volaba para destruir la estructura misma. Un impacto directo de tal proyectil en un tanque medio lo convertía en un montón de chatarra, incluso si formalmente el blindaje resistía el impacto y no era perforado de lado a lado. La fuerza de la propia explosión y la onda de choque dentro del volumen blindado, cerrado, hacían su trabajo. Arrancaba las ruedas de rodadura, deformaba el casco y la tripulación del interior perdía la capacidad de combate en una fracción de segundo. «Blanco a 100 metros, listos. ¡Fuego!». Él simplemente desapareció. Los vehículos ligeros de combate literalmente estallaban en pedazos ante un impacto directo de este proyectil. Los tanques medios de aquel periodo perdían la capacidad de combate por un único disparo afortunado, allí donde para su destrucción normalmente se requerían varios impactos de un cañón contracarro estándar. Esto es como la diferencia entre un mazo ordinario y una bola de demolición. El primero rompe aquello que golpea, la segunda destruye todo alrededor del punto de impacto.
Las dotaciones enemigas que caían bajo el fuego de este obús a menudo solo lograban escuchar un sonido, y eso era todo. Ya no se requería una segunda orden ni un disparo repetido por su parte. El cañón disparaba solo desde el sitio, con un ángulo de puntería horizontal limitado. Nada de fuego sobre la marcha, nada de la flexibilidad que caracterizaba a las máquinas más ligeras de la época. Pero si la tripulación lograba ocupar una posición, ajustar la mira y realizar el primer disparo, el campo de batalla se convertía por unos segundos en un polígono de artillería donde la iniciativa pertenecía por completo a un solo bando. Sobre el papel y en el polígono de pruebas, en el verano de 1941, esta máquina parecía una fortaleza casi invulnerable con un cañón monstruoso. Pasó su primera prueba de fuego verdaderamente seria en junio de 1941, y esta prueba resultó mucho más caótica de lo que el mando esperaba. 23 de junio de 1941, un cruce de carreteras cerca de la ciudad lituana de Raseiniai, a 75 kilómetros al noroeste de Kaunas. En el cruce se encuentra inmóvil un único tanque pesado. Había aparecido allí la tarde anterior. Los residentes locales contaron después que la máquina simplemente se acercó, se detuvo y se quedó inmóvil, como si estuviera esperando. Durante toda la noche no se movió. Por la mañana, una columna alemana con heridos y combustible llegó a este cruce. El tanque abrió fuego. La columna dio la vuelta y se retiró. Así comenzó un enfrentamiento que el mando alemán calificaría más tarde como uno de los episodios más extraños de toda la campaña de verano de 1941. Los historiadores todavía debaten qué máquina exacta se encontraba en ese cruce. Según algunos datos, era un tanque KV-1. Según otras fuentes, y estas son la mayoría, era precisamente un KV-2 con su enorme torreta y obús. No se han conservado documentos precisos que confirmen el número del vehículo. Contra un solo tanque se desplegó una batería de cañones contracarro de calibre 50 milímetros. Los proyectiles golpeaban el frente y el lateral y rebotaban. ¡Otra vez! ¡Fuego directo! ¡Hay impacto! ¡Pero sigue en pie! Entonces, traigan el cañón antiaéreo. La unidad alemana trasladó al cruce un cañón antiaéreo pesado de calibre 88 milímetros, esperando destruir la máquina desde una distancia segura de unos 700 metros. La tripulación del tanque no tardó en notar la maniobra antes de que el cañón pudiera desplegarse y lo destruyó con el primer disparo apuntado. Se intentó un bombardeo con un obús de 100 milímetros desde una distancia lejana para no exponerse al fuego de respuesta. No se logró acertar. Según testimonios de archivo, en algún momento los residentes locales se acercaron al tanque inmóvil en la oscuridad, aparentemente para entregar comida a la tripulación. Los observadores alemanes notaron el movimiento junto a la máquina, pero no se atrevieron a atacar, temiendo espantar al enemigo antes de tiempo y frustrar el plan de captura. El enfrentamiento en este cruce se prolongó durante casi 2 días. El tanque mantuvo la posición mientras tuvo proyectiles y combustible. Cuando la tripulación ya no pudo continuar la resistencia, los zapadores alemanes lograron acercarse a la máquina al amparo de la oscuridad y completar la operación. En el interior encontraron a 6 miembros de la tripulación. Sus nombres apenas se conservaron en los documentos. Solo se conocen los apellidos e iniciales de 3 de ellos. El mando alemán, impresionado por la firmeza de la tripulación, ordenó enterrarlos con honores militares en el mismo lugar. En 1965, los restos fueron trasladados al cementerio militar de Raseiniai, donde reposan hasta hoy. Un solo tanque detuvo durante varias decenas de horas el avance de una división alemana entera. Pero mientras esta historia se desarrollaba en un cruce en Lituania, más al sur, en la zona de las ciudades de Dubno, Lutsk y Rigne, se estaba gestando algo mucho más masivo: el mayor enfrentamiento de tanques del comienzo de toda la campaña. Mientras una tripulación mantenía el cruce en Lituania, más al sur, en el territorio de Ucrania occidental, se estaba desarrollando algo verdaderamente enorme. En el triángulo entre las ciudades de Dubno, Lutsk y Rigne, del 23 al 30 de junio de 1941, se enfrentaron 5 cuerpos mecanizados soviéticos
del frente del sudoeste contra el primer grupo de tanques alemán. Según datos de la revista de Historia Militar, solo en la dotación de estos 5 cuerpos se contaban unos 2.800 vehículos de combate, incluidos 33 tanques KV-2 y 136 tanques KV-1. Teniendo en cuenta los refuerzos que llegaron más tarde, según diversas estimaciones, hasta varios miles de máquinas de ambos bandos se vieron involucradas en este enfrentamiento. La escala era colosal. Más tarde, los historiadores debatirían qué batalla considerar como el mayor choque de tanques de todo el período, esta o la mucho más conocida batalla de Prokhorovka 2 años después. Por la cantidad de técnica participante, la balanza se inclina precisamente hacia estos campos cerca de Dubno y Riune. Pero el grandioso plan chocó con la dura realidad. ¿El cuerpo está en la posición inicial? La mitad de la técnica todavía está en camino, camarada comandante. No tenemos tiempo para esperar a la mitad. Los cuerpos mecanizados entran en combate, no de forma simultánea, sino por partes. El que lograba acercarse, atacaba. Una parte de los tanques pesados, incluidos los KV, se quedó atascada en las marchas, incluso antes del primer choque. En uno de los cuerpos, 31 vehículos de este tipo se empantanaron en una zona pantanosa y quedaron fuera de servicio, sin haber realizado un solo disparo. Faltaba combustible, faltaban proyectiles. La radiocomunicación entre las unidades funcionaba sumamente mal, y los comandantes a veces se enteraban de la situación de la división vecina más tarde de lo que se enteraba el enemigo. Al mismo tiempo, en algunos episodios, las unidades soviéticas tuvieron éxito. Uno de los grupos de asalto logró tomar por sorpresa la ciudad de Dubno durante unos días, cortando el suministro de una división de tanques alemana, un golpe táctico serio. Pero este logro no recibió apoyo. Los refuerzos no llegaron, el suministro no se organizó y la posición tomada se perdió. Al cabo del 30 de junio, de algunas unidades quedaba menos de la 10ª parte del número original de máquinas. El enfrentamiento resultó ser uno de los episodios más masivos y al mismo tiempo uno de los peor coordinados de toda la campaña de verano del 41. Pero las pérdidas compraron algo importante: unos días valiosos de retraso para la ofensiva alemana. Approximately, en las mismas semanas, mucho más al norte, cerca de otra ciudad, este retraso adquiría un nuevo sentido. Allí la cuenta ya no era en días, sino en líneas de defensa que debían mantenerse a cualquier precio. En un campo abierto, esta máquina era un gigante pesado. En un paso estrecho, se convertía en el defensor perfecto. En el verano de 1941, en los accesos lejanos a Leningrado, comenzó la construcción de una línea de defensa de unos 300 kilómetros de longitud, desde el Golfo de Finlandia hasta el lago Ilmen, a lo largo de los ríos Luga, Mshaga y Shelon. Fue precisamente aquí donde la pesadez y la potencia de los tanques pesados resultaron ser finalmente una ventaja y no un defecto. Antes de esta línea, el ritmo del avance alemán era de unos 26 kilómetros por día, una penetración rápida en el territorio soviético. Después de que las unidades alemanas chocaron contra la defensa en esta línea, el ritmo cayó primero a 5 kilómetros por día y para agosto a poco más de 2 kilómetros por día. La razón de este cambio no estuvo solo en las fortificaciones. Cada río, cada puente, cada camino estrecho a través de una zona pantanosa se convertía en una trampa natural para el bando atacante, y precisamente en tales sectores, el tanque pesado, con un cañón potente, resultaba indispensable. Mantenemos el puente hasta el final. ¿Desplegamos el tanque? Despliéguenlo, bloqueen el paso y no se muevan de su lugar. En tales posiciones, la debilidad de la máquina, su incapacidad para maniobrar y hacer fuego en movimiento, dejaba de tener importancia. El tanque no necesitaba desplazarse, necesitaba colocarse una vez, bloquear el único paso conveniente y mantenerlo bajo el fuego de un cañón que destrozaba cualquier vehículo blindado con un solo impacto. Los tanques pesados en este sector del frente escaseaban críticamente. Solo unas pocas unidades llegaban a la línea de defensa. Pero incluso unas pocas máquinas, colocadas en el lugar adecuado, en un paso, en un puente o en el único paso a través de una zona pantanosa, ejercían una influencia
en el curso de la defensa, desproporcionada para su número. Precisamente este retraso, que se prolongó durante un mes y medio, dio la oportunidad de preparar los accesos lejanos a la ciudad y crear nuevas unidades para su defensa. Cada día, ganado en esta línea costaba caro, no solo en hombres y técnica, sino también en combustible, que estas máquinas pesadas y consumidoras requerían en cantidades cada vez mayores. Pero detrás de cada día de defensa firme, también estaba la otra cara. El enemigo aprendía. Y cuanto más tiempo combatía esta máquina, más rápido encontraba el enemigo la forma de lidiar con su blindaje, que parecía inexpugnable. Las primeras semanas del verano del 41, esta máquina parecía invulnerable para las unidades alemanas. Los proyectiles de los cañones contracarro estándar de calibres de 37 y 50 milímetros golpeaban justo en el blanco y simplemente rebotaban. ¡Otro disparo de fuego directo! ¡Hay impacto! No perforaron el blindaje. ¿Con qué se le puede detener entonces? La respuesta no se encontró de inmediato ni donde se la buscaba. El único cañón capaz de perforar realmente el blindaje de esta máquina resultó ser no un cañón contracarro, sino un cañón antiaéreo de calibre 88 milímetros, creado originalmente para una tarea completamente diferente: derribar aviones en el aire. Era casi una ironía del destino. La máquina diseñada para romper fortificaciones terrestres era detenida por un cañón diseñado para el combate contra el cielo. Pero incluso este medio no garantizaba un resultado rápido. Se han registrado casos en los que para detener una sola máquina de este tipo se requirieron más de una docena de impactos directos consecutivos. La dotación tenía que disparar una y otra vez hasta que el blindaje finalmente cedía. Por ello, los comandantes alemanes desarrollaron rápidamente otra táctica: evitar el duelo frontal y optar por el flanqueo. La máquina no podía hacer fuego en movimiento y giraba la torreta extremadamente despacio, sobre todo en terrenos irregulares. Por lo tanto, bastaba con no situarse frente a su cañón, sino atacar por el flanco o por la retaguardia, allí donde el blindaje era más delgado y el giro del cañón requería unos segundos valiosos que la tripulación podía no tener. Es ilustrativo un episodio de finales de agosto de 1941 en otro sector del frente. Una única máquina pesada de este tipo atacó las posiciones enemigas, las rodeó y abrió fuego con su cañón y ametralladoras. Los defensores, que no tenían a mano medios contracarro, al principio simplemente esperaron a que pasara el ataque resguardándose. Cuando la máquina se retiró y luego regresó por segunda vez, los ingenieros lograron colocar varias minas contracarro en su camino. El tanque estalló y perdió la movilidad, pero la tripulación no abandonó el vehículo y continuó haciendo fuego desde la posición inmóvil. Por la noche, los zapadores se acercaron sigilosamente a la máquina inmovilizada y colocaron detrás de la torreta una carga de unos 60 kilogramos. La explosión destruyó el casco y detonó la munición que quedaba en el interior. Este era un escenario universal. Mientras la máquina se movía y hacía fuego, rara vez se lograba detenerla. Pero bastaba con que perdiera la movilidad, al ser inmovilizada por una mina, caer en una zona pantanosa o quedarse sin combustible, para que el destino de la tripulación estuviera sellado, por muy potente que siguiera siendo el cañón. Hacia el otoño de 1941, el enemigo ya sabía cómo luchar contra este oponente. Y aproximadamente entonces, el propio mando tomó una decisión que puso fin a la historia de producción de esta máquina. La producción de esta máquina nunca fue realmente masiva. Según los datos del investigador Maxim Kolomiets, que estudió los documentos de la fábrica, en la fábrica Kirov de Leningrado se construyeron en total unos 180 de estos tanques. Una parte a finales de 1940, otra parte en la primavera y principios del verano de 1941. Para el 22 de junio de 1941, el día del inicio de las acciones de combate, en las tropas se encontraban solo 128 de estas máquinas. Para comparar, los tanques ligeros de los mismos cuerpos mecanizados se contaban por millares. 180 máquinas para todo el frente, con una extensión de miles de kilómetros. Esta no era una armada de gigantes. Era un puñado de excepciones raras, pesadas y caprichosas, dispersas en divisiones individuales. Porque hay tan pocos
camarada general, porque cada uno cuesta como una pequeña fábrica y se construye como una fortaleza. Con el inicio de las acciones de combate, la producción de esta máquina prácticamente cesó. Hubo varias razones que se sumaron unas a otras. La primera, la complejidad y el alto coste de la producción. La enorme torreta y el cañón tomado de la artillería de campaña requerían un ajuste preciso de las piezas, algo difícil de organizar en condiciones en las que las fábricas se transferían apresuradamente a la producción de guerra y se preparaban para la evacuación. La segunda, la falta de confiabilidad mecánica. La transmisión ya trabajaba al límite de su resistencia, incluso en el polígono de pruebas. En condiciones reales de combate, en marchas largas y bajo carga constante, las averías ocurrían con más frecuencia que los daños por el fuego enemigo. La tercera, quizás la más sencilla y amarga, la recuperación. Una máquina de un peso superior a las 50 toneladas, atascada en el barro o averiada en medio de la retirada, no podía ser remolcada con medios estándar. A las tripulaciones, a menudo no les quedaba más remedio que abandonar la máquina, que por fuera parecía intacta, e irse a pie, porque simplemente no había a mano un tractor capaz de mover semejante masa de su sitio. La industria en ese momento no necesitaba fortalezas raras, fabricadas por piezas individuales, sino tanques que se pudieran construir rápido, en gran cantidad, y a ser posible, idénticos. Se apostó por el tanque KV-1, mucho más numeroso y maniobrable, y más tarde por una familia completamente nueva de máquinas pesadas. El gigante de asalto especializado, nacido para una tarea concreta de la campaña de invierno de 1940, resultó ser demasiado especializado para un conflicto de una escala completamente diferente. Una ironía del destino. Cuanto mejor resolvía la máquina su tarea original de perforar hormigón, peor se adaptaba al conflicto que se desarrolló a su alrededor apenas año y medio después de su nacimiento. Pero la producción se detuvo, aunque las máquinas no desaparecieron de los campos de batalla de golpe. Una parte de ellas siguió prestando servicio, y unos pocos ejemplares sobrevivieron a aquellos años turbulentos y llegaron hasta nuestros días. De las 150 máquinas construidas, exactamente una ha sobrevivido hasta nuestros días en su forma completa. Se encuentra hoy en el Museo Central de las Fuerzas Armadas en Moscú, un tanque de producción tardía, con aquella silueta inconfundible de torreta maciza y cañón de obús, ante el cual el combate alguna vez se silenciaba. Es el único ejemplar completamente original de esta máquina conservado en todo el mundo. Una sola máquina de 180. Las demás quedaron allí donde les dio alcance el destino, o bien fueron desmanteladas para chatarra en las décadas de la posguerra, cuando nadie pensaba aún en la historia militar como algo que valiera la pena preservar. Pero la historia de un único ejemplar no es toda la historia de la conservación de esta máquina. En Verkhnaya Pishma, en los Urales, en el Museo de Técnica Militar, se encuentra otro KV-2. Por fuera parece casi real. En realidad, se trata de una reconstrucción minuciosamente realizada, pero una reconstrucción de un tipo especial. Durante años, los equipos de búsqueda reunieron fragmentos reales recuperados directamente de los campos de batalla. La escotilla de cúpula del compartimento del motor se encontró cerca de Smolensk. Toda la suspensión, rueda a rueda, se recuperó en los alrededores de San Petersburgo. La tapa de la caja de herramientas se trajo de cerca de Viazma. La escotilla del conductor se descubrió en la Oblast de Kaluga. ¿De dónde es esta pieza? De cerca de Viazma, camarada curador. Estuvo en la tierra casi 70 años. Todos estos fragmentos, reunidos de diferentes extremos de las antiguas rutas del frente, se unieron en una sola reconstrucción. La torreta aquí es una réplica, recreada a partir de planos y fotografías de máquinas de producción temprana. Pero la parte inferior del casco y la suspensión son aquel acero real que alguna vez llevó a la tripulación al combate. También hay un tercer rastro, mucho menos auténtico, de esta máquina. Una maqueta de KV-2 construida sobre la base de un tanque de posguerra completamente diferente, para el rodaje de una película en 1989. Por fuera, solo recuerda vagamente al original, pero precisamente gracias a tales maquetas de rodaje, la silueta de este tanque
sigue siendo reconocible para quienes nunca han visto la máquina real en persona. 3 lugares: un original, una reconstrucción a partir de fragmentos reales y una silueta cinematográfica. No es mucho para una máquina que alguna vez obligaba a detenerse a columnas enteras. Pero detrás del modesto número de ejemplares supervivientes se esconde una pregunta mucho más importante. ¿Por qué este fracaso técnico merece ser recordado no menos que las máquinas más exitosas de aquella época? Volvamos a donde empezamos. Un campo nevado, una dotación congelada junto al cañón, un proyectil que rebota contra el muro de hormigón del búnker y el sonido sordo del metal contra la piedra en el aire gélido. Precisamente esta imagen dio origen a toda la historia que acabamos de contar. Un blindaje común, un cañón común y un muro que no podían superar. La respuesta a este muro fue un tanque en el que cada detalle era un compromiso entre lo que era posible y lo que era necesario, aquí y ahora. Resultó enorme, pesado, de gran consumo y caprichoso. Su torreta se atascaba por su propio retroceso. Su tripulación casi no veía nada del exterior. Su transmisión trabajaba al límite de su resistencia literalmente desde el primer día de servicio. Según todos los cánones de la construcción de tanques de las siguientes décadas, maniobrabilidad, confiabilidad, rapidez de reparación, esta máquina reprobaba el examen. Y sin embargo, combatió. Mantuvo un cruce en Lituania durante casi 2 días contra una división de tanques entera. Participó en uno de los mayores enfrentamientos de tanques del comienzo de toda la campaña de verano de 1941 cerca de Dubno y Riune. Estuvo en los pasos cerca de Leningrado, allí donde la pesadez se convirtió inesperadamente en una ventaja. ¿Por qué se construía una máquina así si se averiaba tanto? Porque allí donde disparaba primero, el combate para el enemigo solía terminar con un solo disparo. En esto consiste el paradoja de esta máquina. Era simultáneamente obsoleta y revolucionaria, arcaica en espíritu y absolutamente innovadora en potencia de fuego. Un dinosaurio, armado con un obús. Esa es quizás la descripción más precisa de lo que en realidad era este tanque. La producción se detuvo menos de 2 años después de su nacimiento. La mayoría de las máquinas construidas no sobrevivieron al mismo año en que fueron ensambladas. Hoy solo queda un ejemplar original, un recordatorio frágil de que alguna vez cada uno de los 150 gigantes obligaba al enemigo a detenerse y escuchar. No llegó al final de aquel conflicto, pero cada uno de sus combates obligaba al enemigo a reconsiderar sus propias ideas sobre qué es capaz de soportar el blindaje y qué es capaz de hacer un solo disparo preciso. Y tal vez, precisamente por eso, una máquina construida como una solución temporal y de compromiso para una tarea concreta de la campaña de invierno de 1940 se ganó un lugar en la historia mucho más sólido que el de muchos tanques técnicamente más perfectos que la sucedieron. Les agradezco su atención. Hasta pronto.